Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar juntos un material, bueno, bastante particular. Nos llegó esta disertación magistral, fechada como si fuera de octubre de 2025. Sí, una mirada al futuro cercano. Exacto. Y propone algo que la verdad me llamó la atención. Ver la inteligencia artificial no tanto como, bueno, como la amenaza de siempre, sino como una posible prótesis cognitiva. Interesante el término, prótesis cognitiva. Sí, Sam, esa es la idea central. Cómo la IA, sobre todo modelos como el Transformer, podría echarnos una mano con esto de sentirnos ahogados en información, la famosa infoxicación. Ah, claro, el problema de la sobrecarga informativa. Justo. Así que la idea hoy es meternos a fondo, ver un poco la tecnología, el mecanismo de atención, por ejemplo, Fundamental en el Transformer. buscar si tiene algún paralelo con nuestro cerebro y tocar esas preguntas más filosóficas, ¿no? Sobre el significado, el lenguaje, El qué y el cómo usamos la información. eso. Todo para intentar entender qué es eso de la soberanía cognitiva en esta era digital. El texto arranca fuerte. Dice que necesitamos una pedagogía de la soberanía. Casi nada. Una pedagogía, ¿sí? Para navegar el caos, digamos. Bueno, empecemos por la tecnología, ¿te parece? El punto de partida es el modelo Transformer, el del famoso paper Attention is all you need. ¿Así? Un antes y un después en el procesamiento del lenguaje natural. Totalmente. Y lo revolucionario, según entiendo, es que se basa casi exclusivamente en la autoatención, ¿verdad? Para procesar el lenguaje. Dejo atrás otras arquitecturas. Exacto. La clave, el corazón de todo, es la función de atención. Imagínenlo así. Mapea una consulta, una pregunta, con un conjunto de pares. Clave, valor, K y B. ¿Qué cabe? Las famosas matrices. Esas mismas. El resultado es una suma ponderada de los valores V. Y el peso, la importancia de cada valor, viene dado por qué tan compatible es la consulta Q con su clave K correspondiente. O sea, no es buscar y encontrar nomás, es medir la relevancia. Precisamente. La fórmula específica, la que llaman Scale Dot Product Attention, es Attention Q K V igual a Softmax Q K T Square Root DK V. A ver, detengámonos ahí un segundo. Q, K y B son vectores, representan información. Q es lo que busco, mi pregunta. Ajá. K serían como las etiquetas de toda la info disponible. ¿Los descriptores? Sí. Y V es el contenido posta, lo que hay en cada libro, digamos. Exacto. El producto QKT mide qué tan parecidos son mi pregunta y las etiquetas. Luego lo escalan, lo dividen por SQRTDK. ¿Eso para qué era? Ah, eso es un detalle técnico para estabilizar el entrenamiento del modelo. Evita que los números se vayan muy arriba. Entiendo. ¿Y el softmax? ¿Ese convierte esas similitudes en pesos, no? ¿Que suman 1 como porcentajes de importancia? Justamente. Te dice, dale un 70% de atención a esto, un 20% a aquello y un 10% al otro. Y al final multiplicas esos pesos por los contenidos B y te da una representación nueva, ya filtrada y enfocada por la pregunta original. Una representación contextualizada. La analogía de la biblioteca que mencionas es buena. Q es tu tema, K son los títulos o índices, B son los libros. El sistema te arma un resumen ponderando los libros más relevantes. Suena muy potente para filtrar el ruido, la verdad. Pero, ojo, no es solo la atención. Dentro del Transformer hay otra capa importante. La red Feed Forward, la FFN. La FFN. ¿Qué papel juega? El documento la explica de una forma curiosa. Dice que son como dos convoluciones con un kernel muy chiquito, de 1 por 1, aunque el Transformer dejó las convoluciones grandes. Esta FFN actúa localmente. Localmente. ¿Cómo? Sobre cada posición, cada palabra o token, después de que la atención ya capturó las relaciones globales, las de largo alcance. Ah, o sea, la atención mira el panorama general. Exacto, conecta todo con todo. Y luego, la FFN refina la representación de cada elemento individual, ya teniendo en cuenta ese contexto global. Como aplicarle un filtro final para Limpiar, precisar. sí,
Algo así. Para eliminar posible ruido interno de la representación vectorial y hacer más preciso el significado contextualizado que armó la atención. Es un ajuste fino, digamos. Vale, vale. Primero la visión amplia con atención, después el ajuste local con FFN. Queda claro. Pero el documento se lanza a proponer algo nuevo, ¿no? Más allá de esto. Sí, ahí es donde se pone especulativo, pero interesante. Presenta una idea teórica que llama embeddings polares. Aclara que es una línea de investigación de un tal D.G. Immanuel Calvo Canosa. ¿Embeddings polares? Sí, ¿Y qué problema busca resolver? ataca una limitación de los modelos actuales. A veces, estos modelos mezclan en la misma representación vectorial el significado base de una palabra y cómo se usa en un contexto específico. ¿Y eso qué problema trae? Que les cuesta manejar bien la polisemia, una palabra con varios sentidos, o cosas como la ironía, donde el uso cambia totalmente el significado aparente. Claro, la intención detrás de las palabras. Sí, ¿Y qué proponen estos embeddings polares? cambiar la geometría de cómo representamos el lenguaje. En lugar de vectores cartesianos, los típicos X, Y y Z, propone usar una tupla, como coordenadas polares. Un ángulo, θ, y un radio, R. Ángulo y radio. Para una palabra. Suena raro, ¿no? La idea es, el ángulo θ codificaría el núcleo semántico estable, el significado base, lo que no cambia. Hacen una analogía con las células del lugar del hipocampo que nos ayudan a saber dónde estamos. Ah, mira qué conexión. ¿Y el radio R? El radio modularía el contexto de uso. Si la palabra se usa de forma más pragmática, más específica, más abstracta, le daría la distancia o intensidad a ese significado base. O sea, separan el ¿qué significa del cómo se usa aquí y ahora? Esa es la hipótesis. Y para medir la diferencia entre dos de estos embeddings polares, se inspiran en la psicofísica, en cómo medimos la diferencia entre colores. Proponen una métrica que evalúa por separado el error semántico, cambio en el ángulo, y el error pragmático, cambio en el radio. Complejo. Suena elegante, pero complejo. Muy. Y se basa en un postulado que llaman teorema de estabilidad semántica, que el cambio de significado, ángulo, está acotado por cuánto cambia el uso, radio. Pero recalcan que es teórico, ¿no? El propio documento le baja un poco el precio a la implementación. Totalmente. Son muy claros. La viabilidad técnica, hoy por hoy, la ven baja. Le ponen un 4 sobre 10. Uf, bajo. Sí. El impacto potencial, si funcionara, sí lo ven alto, un 7.5 a 10. Pero los desafíos son enormes. Necesitarías equipos de gente muy distinta. Neurocientíficos, lingüistas computacionales, matemáticos de geometría no euclidiana. Exacto. Mucha plata para experimentar, adaptar o tirar a la basura métodos actuales como Word2Vec o los del Transformer. Y sobre todo, validarlo empíricamente. Demostrar que es mejor. O sea, es más una idea para pensar el futuro que algo que vayamos a usar mañana. Definitivamente, una línea de investigación. Bueno, dejemos los embeddings polares en el laboratorio por ahora y volvamos a nosotros, a la experiencia humana. El texto describe la infoxicación como una patología, algo que nos satura y deteriora la atención. ¿Hay algún sistema en nuestro cerebro que se parezca a estos mecanismos de atención artificial que intentan lidiar con la sobrecarga? Pues sí, y esta es una de las partes más fascinantes de la conexión que propone el documento. Apunta a la formación reticular, FR, también conocida como Sistema Activador Reticular Ascendente o SARA. El SARA. Me suena. ¿Qué hace exactamente? Es una red neuronal súper compleja, ubicada en el tronco encefálico. Tiene conexiones masivas, difusas. Como dice el texto, todo con todo. Es un gran centro integrador. ¿Integra qué tipo de información? De todo un poco. Somatomotora, del cuerpo, visceral, órganos, emocional, cognitiva. Le llega información de casi todas partes. ¡Wow! ¿Y cuál es su función principal? Mantenernos en estado de alerta, regular los ciclos de sueño y vigilia y, crucialmente, filtrar estímulos. Ayuda a priorizar qué información es relevante en cada momento para guiar nuestra atención y nuestras acciones. O sea, es como el guardián de nuestra atención, el que decide qué pasa y qué no para que no nos volvamos locos con tanto estímulo. Exactamente. Es un regulador clave de la atención y la conciencia.
Y esa capacidad que tiene de integrar señales globales de todos lados y determinar prioridades, bueno, conceptualmente, el documento sugiere que se parece a como la self-attention del transformador modela dependencias globales en los datos. Una analogía. Interesante. Ambos, a su manera, intentan gestionar un flujo enorme de información y sacar lo importante. Esa es la idea. Ver la IA no como un reemplazo, sino como una posible prótesis que complementa o asiste una función que ya tenemos biológicamente, pero que quizá está sobrepasada hoy en día. Una prótesis para nuestra atención biológica, entonces. Pero claro, acá viene la gran diferencia, supongo. El Transformer filtra, ordena, pero no tiene juicio, no tiene intención, ni ética. Exacto, y el documento lo subraya muchísimo. La IA puede ser una herramienta increíble para manejar datos, pero carece de voluntad, de propósito, de valores. Ahí es donde entra el factor humano. Correcto. El texto dice que el verdadero antídoto contra la infoxicación no es solo tecnológico, lo llama el recurso ético-volutivo humano. Suena un poco académico. ¿Qué quiere decir con eso? Básicamente, nuestra capacidad de juicio crítico, nuestra voluntad de aprender, de autocultivarnos y de tomar decisiones basadas en valores. La ética y la voluntad en el fondo. O sea, la IA hace el trabajo sucio, de filtrar y ordenar. Podría hacerlo, sí. Liberarnos de tareas de procesamiento de bajo nivel. Ajá, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo de pensar, de decidir qué hacer con eso. Supervisar, reflexionar. Y sobre todo sintetizar. Esa es la palabra clave que usa el texto. Síntesis. No es solo consumir información filtrada. Es tomar esos elementos dispares que la IA nos puede presentar, Ajá. seleccionarlos activamente, jerarquizarlos según nuestros propios criterios y objetivos, y estructurarlos para construir una comprensión personal original. Un entendimiento que sea nuestro, no de la máquina. Exacto. Y eso involucra nuestras funciones ejecutivas superiores, las que dependen de la corteza prefrontal. Es un acto profundamente humano. Y este acto humano evalúa no solo si la información es correcta o relevante en general, sino si es útil para mí, para mis fines, lo que el texto llama el nivel pragmático. Precisamente. Evaluar la adecuación del contexto en todos sus niveles. Sintáctico, está bien armado; semántico, significa lo que creo; y fundamentalmente, pragmático. Me sirve, es útil para esto, tiene sentido en mi mundo. Ahí, dice el texto, reside la verdadera soberanía cognitiva. Bien. Y para darle una vuelta más a esta relación entre cálculo, significado y uso, el documento recurre a la filosofía, a Wittgenstein. ¿Cómo encaja él acá? Es un cierre que le da bastante profundidad al argumento, me parece. Primero, se fija en el Wittgenstein del Tractatus Logico-Philosophicus. El primer Wittgenstein, el más lógico. Ese mismo. En esa etapa, Wittgenstein veía el lenguaje como una figura lógica de la realidad. El lenguaje bien usado debía reflejar la estructura del mundo. La tarea de la filosofía era aclarar el lenguaje, eliminar las confusiones, delimitar lo que se puede pensar con sentido. Buscaba una pureza casi cristalina. Una claridad lógica. ¿Y la conexión con la IA? Bueno, se podría argumentar que la IA, como el Transformer, con sus mecanismos de atención y FFN, que intentan eliminar ruido, encontrar patrones, codificar el significado de forma rigurosa, tiene un aire a esa búsqueda de claridad lógica. Intenta capturar la figura de la información, el cálculo del significado. Vale. ¿Como un intento de hacer el lenguaje más calculable? Algo así. Pero claro, Wittgenstein después cambió radicalmente su visión. En las investigaciones filosóficas. Exacto. Y ahí es donde la conexión se vuelve, creo yo, más potente para la idea de soberanía humana. En las investigaciones, Wittgenstein dice que el significado de una palabra no es una esencia fija, sino su uso en un contexto determinado, dentro de lo que él llama un juego de lenguaje. Los juegos de lenguaje. Las distintas formas en que usamos las palabras para hacer cosas. Justamente. El contexto ya no es solo estilístico, que palabras van juntas, algo que la IA puede medir, sino que es gramático-conceptual. Está ligado a nuestras prácticas, a nuestra forma de vida. Y lo del seguimiento ciego de reglas. ¿Qué tiene que ver? Es una idea clave ahí. Wittgenstein señala que cuando seguimos reglas,
lingüísticas, lógicas, sociales, llega un punto donde las justificaciones se acaban. Simplemente actuamos. Seguimos la regla a ciegas, por costumbre, por adiestramiento. Así es como hacemos las cosas. Me entiendo. Es parte de nuestra práctica compartida. Y ahí el documento cierra el círculo. Esa capacidad humana para aplicar el juicio sobre el uso, la pragmática, de la información que la IA nos puede filtrar y estructurar, ahí reside nuestra soberanía. La IA nos da la figura, el cálculo lógico, quizás con la claridad que soñaba el primer Wittgenstein. Pero Pero somos nosotros, inmersos en nuestra forma de vida, los que decidimos cómo usar esa figura, si es relevante, si tiene sentido en nuestro juego de lenguaje particular. Ese es el juicio ético evolutivo, la síntesis pragmática que la máquina, por ahora al menos, no realiza. la IA calcula, la persona aplica con propósito. Esa es la distinción fundamental que plantea el texto. El transformer da el cálculo del significado probable, pero la conciencia crítica humana determina el uso final, el valor dentro de nuestra forma de vida. Plantea dónde reside la verdadera comprensión. Entonces, resumiendo un poco todo este recorrido, empezamos con esta idea provocadora de la IA como prótesis cognitiva contra la infoxicación. Ujú. Vimos cómo la tecnología, con la atención del Transformer, intenta manejar esa avalancha de datos. Exploramos ideas futuristas como los embeddings polares. Que buscan separar significado y uso. Encontramos ecos de estos mecanismos en nuestro propio cerebro, con el SARA filtrando nuestra atención. Una conexión interesante, sí. Y finalmente, con Wittgenstein, distinguimos entre el cálculo del significado que puede hacer la IA y el uso significativo, la síntesis y el juicio crítico, que parece ser el terreno de la soberanía humana. Sí, la conclusión que parece desprenderse es esa. Por más potente que sea la IA filtrando, estructurando, incluso generando información, la soberanía cognitiva real, esa capacidad de decidir con criterio propio, sigue anclada en nuestra capacidad humana para la síntesis crítica. En el juicio ético-evolutivo, como lo llama el texto. Exacto, en decidir la relevancia y la aplicación de esa información dentro de nuestra forma de vida. La tecnología procesa, pero la persona, digamos, le da el propósito final. Y esto nos deja quizás con una pregunta flotando para quienes nos escuchan. Si la IA puede llegar a ser una herramienta para gestionar el ruido informativo externo, para ayudarnos a definir contextos técnicos con más precisión, ¿qué pasa con el ruido interno? Ese que generamos nosotras y nosotros mismos. Los prejuicios, los sesgos, los hábitos mentales automáticos, la falta de autorreflexión. Claro, el filtro interno. Exacto. ¿No será que para alcanzar una soberanía cognitiva realmente plena, además de aprender a usar estas herramientas externas como la IA, necesitamos también aprender a filtrar ese ruido propio? El que nos impide a veces pensar con claridad y decidir con verdadera autonomía, más allá de la tecnología.